Venga. Ah, bueno, Hola. Susana, chao, Pablo Arancibia, es un gusto tenerles por acá en materias mediales, integrantes de este colectivo enorme, toda la teoría del universo. Eh, pues sí, bienvenides. Eh, ¿Cómo va todo por ahí? Muy bien, estamos en invierno nosotros, aquí hay mucha lluvia y frío, frío extremo. No frío extremo como en el extremo sur, pero frío que 1 grado, es como lo mínimo que hemos tenido, entonces Mm. es Climas triste. opuestos. Sobreviviéndolo. Es triste, sí. Que andar Bien, muy bien. Sí, pues bueno, nos da mucho gusto al final hacer contacto con ustedes. Eh, bueno, pues ya desde los inicios de materias mediales, pues tenemos como interés como en ir haciendo poco a poquito conexión con otras iniciativas que estén ocupadas y preocupadas por el pensamiento de la tecnología y pues prácticas tecnológicas, etcétera. Am, y bueno, es también bonito acercarnos a ustedes porque un poco les vemos como, como primes mayores o algo así, no sé, porque tienen una historia ya bastante larga como proyecto e iniciaron de manera pues similar a como iniciamos por acá. O sea, comenzaron como tenía entendido como un programa como una formación en artes bien. mediales, ¿no? Y ya luego comenzaron a organizar este festival. Entiendo que luego se enfocaron más en el desarrollo de este festival, que entonces ya también ha comprendido, pues, talleres, entre muchas otras cosas, ¿no? O sea, como hay un vector formativo que sigue como muy presente y, en fin, pues han estado organizando muchas cosas, o sea, desde, pues, como vectores editoriales, como de talleres, presentaciones, residencias de artistas. eh, entonces, pues quizás sí, nos gustaría comenzar como que ustedes nos contaran un poco pues, cómo nació toda la teoría del universo y cómo ha sido como el proyecto hasta ahora, así como a grandes rasgos o lo que les parezca como importante como de rescatar y compartir. Y si quieren, pues sí, mientras compartirnos este video que tienen que resume visualmente su trabajo. Sí, ¿lo compartes tú o lo compartimos nosotros? Sí, quizás yo, sí, para que ustedes se sigan viendo. Em, lo pongo en un momento. Ahí está, se mira, ¿cierto? Sí. Va. Bueno, agradecer también a las personas que hicieron la memoria, que trabajan con nosotros dentro del colectivo, que es Pablo y Arturo, que han estado con nosotros desde antes de TTU y haciendo como este tema de nuestras cápsulas y registros de las actividades que tenemos hasta ahora. Como dijiste tú, Arián, lo que empezamos a ver en este video es la primera formación que tuvimos en el 2015. Este es un proyecto que nació vino de un laboratorio cultural que teníamos con varios amigos antes y que cerró debido a que, bueno, financiamiento principalmente y los grupos humanos también a veces colapsan de alguna u otra manera. Pero quedó TTU, como le dijo alguien una vez, y quedó para siempre con ese nombre, la TTU, funcionando. Este laboratorio cultural que se llama Singularity Sur tenía como idea difundir el tema de las artes mediales en nuestra ciudad, Concepción, que queda en el centro sur de Chile, porque en Concepción no había mucho, o sea, aparte de arte contemporáneo, tradicional, por así decirlo de una forma, y nada más, como instancias más exploratorias y experimentales casi no habían, y nosotros veíamos que en Santiago estaban pasando cosas que igual a nosotros nos interesaban que hubieran acá, y empezamos a trabajar en esto. Y TTU fue un proyecto que nosotros postulamos a un fondo nacional de formación y salió. Ahora, le pusimos toda la teoría del universo porque en ese tiempo
no le, buscamos cómo ponerle nombre a los proyectos de alguna manera, entonces como que nos inspirábamos en frases y en cosas que encontrábamos en textos que estábamos leyendo. En ese tiempo estábamos muy pegados con Walt Whitman, bueno, esas cosas así, ese tipo de pensamiento más libre de alguna manera, y encontramos una frase que decía que toda la teoría del universo solamente se dirige a un solo individuo y es a ti. Entonces dijimos, ah, ya, qué bonito esto, de que en realidad uno contenga y sea todo al mismo tiempo el misterio y lo vive al mismo tiempo, o sea, ser y vivir el misterio. Y le postulamos. Perdón, ¿toda la teoría, toda la teoría del universo se dirige al individuo? A ti, toda la teoría del universo Ajá. se dirige a un solo individuo y es a ti. Entonces, Mm. como que es como micro macro al mismo tiempo, por eso pensamos que en el fondo este misterio o este deseo o el que contiene toda la información es uno, básicamente. Mm. Y lo pensamos, eso también lo hemos desarrollado un poco teóricamente a través del tiempo, así súper inconsciente, hemos tenido como desarrollos teóricos así bien como inconscientes o navegaciones bastante inconscientes, pero que cuando las vemos a distancia vemos que están entrelazadas de alguna manera. Nosotros pensamos que en algún momento nos seguíamos como una deriva, por así decirlo, teórica, pero después nos hemos dado cuenta con el tiempo que casi todo es lo mismo, tiene que ver con esto del universo en cierta forma, como un generador de materia, en cierta forma, el único generador de materia y que contiene, como lo leíamos en Blanqui, en Luis Augusto Blanqui, que fue un personaje en que nos inspiramos para la curatoría del festival de este año, que decía que el universo contiene finitos materiales, o sea, los materiales están determinados por una cantidad, no hay más que una cantidad, ponte tú 79, 80, y de esos 80 materiales que existen en el universo, sus múltiples combinaciones son lo que forman la vida. Y de ahí en adelante eso también hace que exista esto de la eternidad, que se vayan combinando una y otra vez, una y otra vez. Por eso también la existencia de los doppelgangers y otras cosas. En el fondo una hoja de un árbol es muy parecida a otra también en forma y bueno, en contenido de ADN genotípico también. Ay, pero mira, me fui a otra cosa. Todo bien. Sí. Y nos quedamos con este programa de formación, pero jamás pensamos que íbamos a tener el nombre de toda la teoría del universo para siempre. Porque era un programa de formación, entonces nunca pensamos seguirlo. Y fuimos a un festival con Andrés, que es uno de los socios fundadores, a Perú, a Chachapoya, y nos gustó mucho el modelo que tenía ese festival, que era muy casero, por así decirlo. Todos comíamos juntos, íbamos a una cocinería en la mañana, en la tarde y en la noche. Cuando teníamos que hacer los talleres también andábamos todos juntos, entonces como que esta interrelación entre personas o agentes que trabajaban en arte y cultura se hacía mucho más humana, por así decirlo, que por ejemplo otros congresos y lugares donde yo había ido, que era como tú vas, das tu charla y luego te vas. Y como que el tema del compartir o el de conocer al otro, de hacer como el lazo o la red, se hacía solamente, no sé, en el posterior, en el carrete, por así decirlo, como en las cervecitas posteriores, tarde-noche. Pero como convivir trabajando, no sentarse al lado de una persona que está con su computador diseñando la clase del día, da otra cosa porque las conversaciones se dirigen de otra manera. Entonces, nosotros, en cierta forma, comprendimos que para realizar una red, para trabajar con alguien más, para construir algo, había que tener un afecto de por medio y que el afecto no se logra simplemente con unas cervecitas por la tarde, sino compartiendo el día a día de cierta forma, porque también la forma de hablar de las visiones de vida que tienen las personas, más o menos, yo creo. Sí, creo que esa es como parte fundamental del encuentro. El encuentro festival tiene esas dos modalidades porque por un lado está no sé, es una oferta o como la parrilla. Claro, la parrilla programática que es importante para nosotros traerla siempre físicamente a Concepción, porque como decía Susana, Concepción es periferia y Chile tiene una política centralista en todos aspectos, una cultura centralista, todo pasa en Santiago y nada hacia las regiones. Entonces siempre se ha mantenido como el espíritu de traer esta oferta programática para gente de esta región de Concepción.
y también así también ir erigiendo esta región como un epicentro de artes mediales referente a Latinoamérica. Y por el otro lado, claro, el convivir y armar esta red que es afectiva más que nada también, es una plataforma latinoamericana de compartir y de cultura libre, al fin y al cabo. O sea, vemos modos similares de sobrevivencia en nuestra forma, en nuestras áreas de trabajo, o los talleres, o las charlas, o generar cursos, entonces, o buscar financiación siempre de fondos estatales o internacionales, entonces como que en eso nos acompañamos un tanto, entonces si podemos nosotros como generar, traer a alguien, pagarle, como reconocer de cierta forma su trabajo, para nosotros es importante, porque sabemos cómo es de precaria la vida, de cierta forma, en el área que elegimos para vivir, o para trabajar, o para investigar. Entonces, más o menos eso con respecto. Sí, sí bien, pues, no, pues chida historia y también quizás voy a dejar de compartir pantalla, voy a dejar de compartir el video. Se me está calentando la compu. Sí, pues, bueno, también, o sea, como viendo todas estas imágenes que nos comparten, dan cuenta como de un proceso formativo como súper, como diverso y rico, y está increíble bueno, o sea, se ve como el tipo de formación por la que yo he estado pasando por acá, ¿no? Pero en una, pues, como bajo circunstancias como súper distintas, ¿no? O sea, como pagando como mucho dinero, habiendo tenido que pasar como por un proceso larguísimo. Por acá quieres decir, Arián, perdón. Burocrático por acá en Londres, en Goldsmiths, en el programa, en el máster en artes computacionales. Y estoy por acá yo solo, ¿no? O sea, no hay como toda una comunidad como mexicana que esté pasando como por esta misma formación y generando pues como afecto, comunidad, etcétera. Entonces, pues bueno, nada, como solo como un bravo por toda esta iniciativa. Y pues bueno, es algo que por acá como nos interesa también, como intentar como ver como de qué manera es como generamos espacios como de aprendizaje y exploración como en México. Y pues bueno, nada, como que materias mediales pues tiene como ese propósito también, ¿no? Entonces como mucha empatía por ahí. Bueno, podríamos decir Sí. en cierta forma que a pesar de que una formación, nosotros el año pasado hicimos una escuela de sensibilización tecnológica que duró 3 meses como una alternativa en cierta forma a la formación que hay en Santiago, que es el Magíster en Artes Mediales, por así decirlo, para poder ofrecer a la gente del sur de Chile, en cierta manera, una alternativa para desarrollar sus proyectos artísticos. Porque si bien este es un área súper de nicho, por así decirlo, tanto las reflexiones, las investigaciones o las aproximaciones teóricas, filosóficas que uno puede tener, es chiquitito el espacio. Entonces, como que también nos ha costado eso de que la gente entienda de qué qué es lo que trabajamos nosotros, como esta área tan fronteriza, por así decirla, qué es lo medial, de alguna u otra manera, o qué es las artes, o la filosofía técnica, o todo esto que parece así como nada mucho, pero que en realidad nosotros creemos que eso sustenta el desarrollo cultural. Sí, de hecho ha sido un poco para nosotros la excusa. No sé si somos como derechamente artistas mediales. Creo que es un poco como el caballo de batalla, no sé, como la insinuación para poder abordar otros aspectos más culturales incluso, o también de otros intereses de repente más no sé, medioambientales, cooperativistas. De a poco se va armando, como creemos que sí, el arte es un agente importantísimo en la construcción de la humanidad, de la singularidad, y un poco nos agarramos de ahí como para poder hablar, dialogar
hacer dialogar a algunas instituciones, porque también sí, trabajamos con universidades, trabajamos con centros culturales más independientes, trabajamos con mucho autodidacta también, pero claro, es como digo un poco el agente que nos logra vincular muchas veces una institución como una universidad, pero que sí se haga más tangible el proceso dentro de una comunidad. Sí. Claro. Justo, Ujú. ay, No, perdón. dale nomás, María, sí. No, justo les quería preguntar sobre eso, ¿no? Como el programa de residencias que tienen y cómo han ido vinculándose con comunidades a largo plazo a través de estos procesos y prácticas que suceden o tienen lugar en los periodos de residencia. Me parece algo muy interesante y que creo que tiene que ver con, o sea, cómo el arte o la práctica artística puede articular también pues estos procesos más comunitarios igual. Es que yo podría hablar como de la convocatoria, sí, yo creo que Pablo de la ejecución, las convocatorias que realizamos igual estén diseñadas para personas, ya sean artistas o no, pueden ser también, bueno, de todas las áreas, nos interesa. Investigadores en general. Claro, a mí particularmente me interesa la gente de ciencias sociales de alguna forma que pueden dar como esta otra mirada, por así decirlo, de las relaciones como que hay entre la tecnología y la sociedad, o entre el arte y la sociedad, o cómo se desarrolla un territorio en particular, que en realidad siempre desarrolla su cultura de alguna forma determinada, independiente de otros centros urbanos, por así decirlo, como en este caso Lota, que es uno de los territorios donde trabajamos. Pero que la gente que venga tenga este enfoque para trabajarlo comunitariamente. Muchas veces, obviamente, la comunidad lo ve un poco distante porque no son las formas artísticas conocidas, no sé, por lo más loco acá podría ser la performance, de alguna manera, pero aún así la gente igual la entiende, pero cuando ya tú empiezas a trabajar con estas conversaciones o con talleres donde es arte pero no es arte al mismo tiempo, la gente igual de alguna forma siento que se siente más como al mismo nivel, porque en realidad siempre está esta idea del artista y el resto de la humanidad, por decirlo de alguna forma, o por qué el artista no se vincula con las comunidades de alguna manera. Yo pienso que en Latinoamérica sí existe en la general de los artistas mediales o los artistas que trabajan en tecnología o desarrollan esta área, tienen esta afinidad con los territorios y con las comunidades por el mismo hecho de nuestra cultura, de alguna manera. Entonces, este proceso reflexivo ya existe y está como determinado de alguna manera. Sí, es claro, hay ejemplos y ejemplos. También nos pasa que nos llega mucha postulación que es solamente venir a seguir con tu investigación y darme espacio y tiempo y dinero para poder continuar mi obra. Claramente ese no es el objetivo de nuestra residencia. Nosotros, claro, trabajamos como en hartos aspectos, como para que se entienda un poco. Por un lado somos un colectivo de personas con una afinidad en común, que son las artes y las tecnologías en su amplio aspecto, no las altas tecnologías solamente, pero también como figuras legales y como de accionar territorial también nos constituimos como un centro cultural. Entonces, en el espectro de acción del centro cultural tenemos distintas comunidades con las que trabajamos durante todo el año, o sea, de forma permanente. Entre ellas está como el Centro de Reinserción Social, que es el área de gendarmería donde se cumple condena, pero de forma abierta, no dentro de una cárcel. También con grupos de acogida a migrantes, con cooperativas de repartidores de aplicaciones de teléfono. Entonces, como con esa gente nosotros vamos trabajando, vamos ofreciendo de cierta forma, algunas asesorías también de aspectos tecnológicos, como se pueden organizar ellos dentro de sus mismas agrupaciones. Y claro, ellos por lo general son comunidades que tienen sus propias demandas, sus propias problemáticas, y nosotros nuevamente, como a través del arte y de estos agentes socioculturales, sociotécnico-culturales, articulamos estos procesos. Entonces nos ha pasado que, claro, cuando viene una postulación, obviamente va a ser totalmente distinto lo que se ejecute, porque desde el día uno que llega la persona se da cuenta de que tiene que desentenderse de todos los prejuicios que tenía desde ese mismo territorio. O de la investigación de Google que generalmente hacen cuando aplican claro, a las residencias, ¿no? ¿Qué es lo que más se puede? O sea, nosotros hemos intentado también de a poco ir metiendo algunos documentos
como no googleables, que las mismas personas encargadas de las casas de residencia van detallando para que postule sepa más acabadamente a dónde va, pero aún así saben que es un texto de 2 páginas y es totalmente distinto llegar en ese momento. Nos pasaba en que, por ejemplo, una vez una persona quería trabajar con una agrupación de tomas de terreno para soluciones habitacionales, y después se dio cuenta, apenas llegó, que realmente no era así, sino que esa era como una agrupación que está apropiándose de unos terrenos y que era para hacer una vivienda, una segunda vivienda, o sea que no existía tampoco ese problema habitacional, y se le fue todo al carajo, De ¿no? las manos. Claro, en las primeras 2 horas tuvo que replantear todo su proceso que llegaría al siguiente mes. O fe de que vino con con la radio que quería construir, como hackear ondas de radio. Claro, pero al final se terminó vinculando con el colectivo, la agrupación de repartidores. Entonces dijo, ya, esto se me fue de las manos. En un momento él quiso como armar 5 sesiones en las cuales le enseñase un poco de electrónica, y entre todas ir buscando y lograr este aparato, pero de repente ya se dio cuenta que esto no iba para ningún lado, estaban errando, pero sin embargo dentro de ese mismo proceso se empezó a articular la inquietud de hacer un video en el cual los mismos repartidores pudiesen plantear sus demandas y hacerlo viral para que el resto de repartidores también pudiese conocer en qué aspectos, o sea, en qué terreno se estaban metiendo, por decirlo así. Entonces dijo, ya, vamos, si es que realmente la gente está haciendo, dejo de lado mi obra, dejo de lado mis inquietudes personales de lo que quiero mostrar y tener mi objeto muy bien presentado en una galería, y se dio por ese lado. Entonces como que realmente es también eso lo que buscamos, ¿no? Que no sea una investigación inamovible, porque al final lo único que vas a hacer es como seguir perpetuando tu trabajo. Y la idea es que todo este esfuerzo, que no significa traer gente desde el extranjero con estos conocimientos acá territorialmente, sirva de algo. No, y más que poder sacar un paper o algo así, que sean procesos que realmente aporten a la comunidad, al conocimiento territorial, eso después se difunde y al menos se plantean las inquietudes. Sí, de manera directa e inmediata. Sí. De alguna manera, claramente como que igual las residencias toman problemáticas tanto urbanas como problemáticas medioambientales, que igual son transversales en cierta forma a todos los territorios. Van apareciendo de a poco. Bueno, igual TTU tiene un poco eso, de que siempre se va metiendo gente nueva y cada persona tiene su inquietud, y es como un espacio también, un poco una maquinaria que hemos logrado articular para poder conseguir ciertos procesos y recursos, se va nutriendo de esos mismos intereses de esas nuevas personas. Claro, y también así los residentes, cuando van investigando, van apareciendo problemáticas que después nos damos cuenta que son transversales, sobre todo el extractivismo y problemáticas medioambientales. justo eso les iba a preguntar, ¿no? Que de repente la cuestión ecológica o medioambiental ha empezado a ocupar un espacio mucho más central en el trabajo del colectivo, ¿no? Y bueno, eso me interesaría también preguntarles por cómo ha sido el proceso y cómo se han ido acercando, ¿no? Desde esta intersección de arte, tecnología a cuestiones medioambientales o ecológicas y territoriales, ¿no? En su región. Y me imagino, como dicen, como en todo Chile, ¿no? Porque muchas de ellas son transversales. Lo que pasa es que igual nosotros vivimos en una región, o específicamente en una ciudad que está rodeada por un palocauce de un río muy grande, que es el río Biobío, que es un río histórico. En cierta forma dicen que la colonia nunca pudo pasar de ese río porque era demasiado caudaloso, entonces los mapuches de este lado estaban resguardados de los de aquí, se avanzó hacia el sur sin cruzar el río de alguna forma, sino rodeándolo también, porque es larguísimo y era ancho en algún momento, y ya no lo es, ahora da mucha pena el río. Pero también tenemos lagunas y estamos rodeados de mar, entonces era un territorio muy fértil y es muy verde de alguna manera, y eso verde también se ha ido transformando en pino y eucaliptus de alguna manera. También ahora querían poner en nuestra bahía, que es una bahía bastante grande, un tubo de gas, por así decirlo,
y bueno, también en Penco, que es una comuna que está cerca, hay tierras raras, que son tierras que vendrían a solucionar muy extrañamente todos estos problemas que hay como de sustentabilidad energética. Entonces, son 6 hectáreas de un terreno que se va a ser explotado para vender minerales para la sustentabilidad energética y ecológica del resto del planeta. O sea, sentimos mucho que es como destruir un territorio para sostener otro y otras cosas que en realidad... Pero eso es lo que llaman la zona de sacrificio. Y realmente claro, Chile es como completamente eso, en el norte de la América. América entera, pero principalmente Chile. Claro. Sí, ¿no? En el Amazonas. Entonces nos empezamos a vincular con personas que en realidad tenían esta reflexión un poco con respecto al arte, a la tecnología y a la naturaleza, de alguna forma, tecnologías de la naturaleza, que lo llaman de alguna manera. Sí, también creo que fue por ahí. En algún momento como que nos permitió, como decía, que nosotros trabajamos como con las altas tecnologías, que es como de repente un poco un prejuicio que se puede escuchar como decir artes y tecnologías o artes mediales. Nosotros nos abrimos como al gran espectro, desde lo analógico, desde lo más precario, lo más básico, y también por ahí empezamos a cuestionarnos cómo son las tecnologías de la naturaleza. Y creo que ahí como comenzó a abrirse esta beta y que, bueno, también de la par de... que en un momento dejamos de preguntarnos si es que éramos como un proyecto que trabajase con artes y tecnologías, sino que empezamos a trabajar como con tecnologías y sociedades o tecnologías y cultura. Y ahí nuevamente Latinoamérica está totalmente atravesada por el extractivismo, entonces era como ineludible llevar eso. Se iba a dar por sí solo. Y la gente que postula desde México, desde Brasil, les pasa lo mismo, entonces tienen investigaciones similares que se pueden aplicar acá. Pero también pasa una cosa como de una autorreflexión en cierta forma de qué es lo que es el ser humano y cómo está inserto en el planeta, cómo se interrelaciona con las otras especies y por qué se separa de las otras especies también, por qué se vislumbra como en la cúspide de alguna manera de la evolución por tener lenguaje, conciencia, un montón de otras cosas, por el hecho de dominar la tecnología. La tecnología en sí, nosotros también queríamos un poco, como decir, volver a la etimología de la palabra como una cierta forma en la que la tecnología es el arte del conocimiento, por tanto, hasta el conocimiento más pequeño de cómo hacer, no sé, una flecha, es un desarrollo sumamente importante, y nosotros mismos como máquinas orgánicas también. Era como el tema también de lo poshumano, o sea, ¿qué es el ser humano en el fondo? Y también otra vez, el cosmos, el universo, nosotros estamos hechos de esa cantidad de materiales también finitos, somos tecnologías de la naturaleza, y por qué estamos, siempre principalmente porque nos hemos separado de este vínculo de alguna manera y diseñamos esta maquinaria de destruir, por así decir, el planeta en vez de coexistir como las otras especies. Entonces, por ahí va también la idea de levantar una convocatoria que hicimos sobre textos transmediales que reflexionaran también de estos temas. Y cuando la abrimos, nosotros igual nos sentimos un poco en shock, por así decirlo de alguna palabra, cuando nos llegaron una cantidad increíble de papers y materiales y textos que reflexionaban sobre este tema. Nosotros sin siquiera poner así como, por favor, textos que sean sobre naturaleza, tecnología, llegan. Entonces te das cuenta que hay un pensamiento que es transversal de alguna manera en el continente. Y sacamos esta convocatoria, salieron unos ¿cuántos? Como 10 artículos que seleccionamos, los publicamos, y esta como base de convocatoria nos hizo pensar en hacer una editorial. Entonces ahora tenemos una revista que tiene 3 números, que tiene el número 2, se llama Tecnologías de la Naturaleza, y hay un texto súper bonito de Bárbara Santos, que es una persona que tiene otro texto muy bonito que se llama La curación como tecnología. Entonces, si tú empiezas a ver como que todo es tecnología, reflexionas la vida de otra manera, por así decirlo. Y tu relación con los aparatos, los dispositivos, de alguna manera, también cambian. Así como lo que dice Yukhui un poco de esta tecnodiversidad del continente, como también mucho esta mirada ancestral que se tiene. Entonces, creo que el desarrollo del pensamiento, tanto teórico como del trabajo artístico, como del trabajo también con las comunidades, es súper orgánico. Oye, y bueno, ya estoy haciendo muchas preguntas, Arián, perdón, igual tú tenías algún comentario. Pues, Antes. o sea, no, pues me da como curiosidad, como
conocer un poco más como de cuál es el aprendizaje que les ha dejado como, o sea, a partir de, como de todo lo todo lo que sucedió con estas convocatorias. Como esta idea de tecnologías de la naturaleza, un poco como qué significa como ahora para ustedes o en qué piensan cuando piensan, cuando piensan en tecnologías de la naturaleza. O sea, tecnologías con las que se transforma lo natural, con lo que se interviene lo natural, con lo que se media lo natural, o hay alguna, o hay como una direccionalidad que venga como en el sentido opuesto, es decir, ustedes piensan en como tecnologías que provengan de eso que se llama naturaleza, o cuál es el sentido de tecnologías de la naturaleza. Pasa por Porque en un... algún sentido, bueno, sí, no, Es que cuéntanos. es todo eso al mismo tiempo, porque en el fondo Ok. pensamos que en cierta forma, como esta idea, como el arte del conocimiento, y a la vez como el término máquina también de alguna forma, como este dispositivo de poder, o administración de poder, todos los individuos orgánicos en cierta forma están construidos como una tecnología de una fuerza omnisciente, que en este caso otra vez viene a ser el universo, en el cual en este planeta se desarrolló lo que se llama vida de alguna manera. Si lo o sea, nosotros lo pensábamos así, que claramente no sé si es una ficción, una perdición o si es un rollo ya más místico, pero como individuos orgánicos estamos compuestos de materia y estamos compuestos con una programación que es nuestra base del ADN en cierta forma que compartimos con otras muchas especies. Este ADN, además, con el tiempo, en el caso de los, no sé si en el resto de los seres vivientes, pero hay una huella genética que indica que a través de las generaciones ese gen va aprendiendo, o los genes van aprendiendo. Entonces, uno lleva una carga histórica en los genes por los cuales también uno se mueve, aprende y ya conoce cosas que de cierta forma no debería como saber, ¿cachai? ¿No? Entonces, como que está ese misterio claramente que es una cosa que se devela científicamente, pero que también se ha desarrollado en las cosmovisiones de alguna manera de los pueblos ancestrales. Por eso la misma pregunta que le decía a la María, ¿qué es el ser humano? ¿Qué es una planta? ¿Por qué somos distintos a la planta? ¿Por qué podemos destruir la planta? ¿Por qué podemos matar animales? ¿Por qué podemos, ¿y por qué inventamos? O sea, en el fondo, el hecho de poder desarrollar máquinas nos ha hecho de alguna forma una especie diferente a las otras especies, pero que si lo pensamos de otra manera, no sé, pensando también en la nutria que guarda la piedrita en su axila, la piedra que elige para romper la almeja con la que come, o los monos que agarran el palito, o sea, hacen sus camas. Hay especies que diseñan cosas, pero a microescala y que nosotros en cierta forma tampoco como que relevamos como tecnologías desarrolladas por otras especies de alguna manera. El hormiguero, pienso también, Ajá. el Ya, panal, claro. Sí, los enjambres, claro. tienen una Tienen hasta estructura sistemas de... sí, pues Ajá. desarrollan sistemas y formas de vida y que nosotros creo que hasta ahora, en este punto, ya nos podemos preguntar. Y son cosas que copiamos también, diseños que copiamos, no sé, pues el diseño del dron abeja, el perro robot. Entonces, ¿por qué copiamos los diseños de la naturaleza y los replicamos en este sentido de hacer una post-naturaleza en vez de estar conviviendo con ella? ¿O por qué esta idea de irse a Marte cuando se arruine este planeta en vez de quedarse y convivir con él? Sí. No, pero me queda claro, me queda claro un poco más como que tiene que ver como con esta identificación como de la técnica o de lo tecnológico o como de técnicas y tecnologías que funcionan más allá como de la especie humana y de la elaboración humana. Y pues sí, nada, como resuena con ideas que trabajamos también como en el programa de materias mediales, como esta idea como de equipamiento universal, como de que toda cosa en el universo es equipamiento de algo más, ¿no? Como posibilita la funcionalidad de otra cosa, ¿no? Entonces, sí, como no hay necesidad como de, de una planificación consciente, eh,
como muchas otras como asociaciones que tenemos tradicionalmente como con la tecnología, sino que sí, justo como el pensamiento tecnológico es como un terreno desde donde en realidad se pueden pensar como ámbitos que típicamente no asociamos como a lo tecnológico. Y pues sí, como ya comentaban que, pues que practican y que piensan como a través de su trabajo en TTU, asociándose con procesos sociales, culturales, etcétera. ¿Tenías por ahí una pregunta, María, o lanzo yo otra de las que Sí, tengo? tengo como una pregunta, pero igual de repente nos desvía y luego nos vuelve a llevar al mismo lugar. Igual si quieres vas con tu pregunta y hasta el final hago, o si quieres voy. Sí, pues como ves, sí, quizás dale. También pensaba cambiar la dirección un poco, entonces dale. Ok, bueno, es algo que ya platicamos en la primera junta que tuvimos, la que pues, nos conocimos y pudimos como compartir un poco los intereses de cada quien. Y surgió por ahí esta cuestión de lo forense, ¿no? O sea, sé que están colaborando con una antropóloga forense y hablamos en un momento dado de formas de registro, de documentación, incluso de exposición, como de investigaciones. Que bueno, que tenían que ver de alguna manera con una cierta metodología forense, ¿no? Y me interesaba como volver a traer el tema y preguntarles cuál ha sido su aproximación, como a lo forense ya no necesariamente como tema, ¿no? O como, sí, o como problemática, ¿no? Que definitivamente está vinculada con una historia en Chile muy concreta, sino como modo de investigación, como metodología, como forma de aproximación a los temas y a las indagaciones y a las formas de conocimiento que practican, ¿no? Hubiera sido bueno que hubiera estado Erika aquí, pero Erika y Cristian, que era la otra persona En que sus espacios, oh, en sus procesos. María, que te cortas un poco. Sí. Pero creo Ay, que mi conexión. Sí, bueno, por eso trabajamos con Erika, que es antropóloga, y con Cristian Toro, que iba a estar hoy día con nosotros, pero por motivos X no pudo participar. Creo que podría yo explicar una de las metodologías que tuvimos en una mesa de trabajo, que aplicaste como idea o metodología forense en cierta forma, de interpretar, por ejemplo, lo medial en Chile, porque fue diseñada para no sé si para los medios nómades o para el festival. Un festival encuentro, sí. Creo que el cuarto, ¿no? Porque dentro del Festival Encuentro hay una instancia de mesas de trabajo que es solo para los invitados y claro, están obligados a reflexionar sobre algún tema y sacar algo en limpio, ¿no? Como sistematizar un poco estas conversaciones y dialogar en torno a ciertos temas que nos pueden convocar. Entonces, como la metodología que se practicó en ese momento era ver esto medial, el cuerpo medial en Chile, como eso, como un cuerpo. Este cuerpo... Con cuerpo muerto. Con un cuerpo muerto en cierta forma. Entonces, Erika aplicaba en cierta forma como técnicas que ella trajo, porque Erika desarrolla esto hace mucho tiempo, trabajó restableciendo los cuerpos de un cementerio que se cayó en el terremoto del 2010, entonces huesito a huesito, como con preguntas y con dinámicas de alguna forma, cómo recomponemos este cuerpo, ¿cómo decirlo? Porque no es como un cuerpo destrozado, son como indicios que componen un cuerpo de alguna forma, o cómo se puede construir este cuerpo que en realidad tampoco podríamos decir que tiene manos, pies, sino cómo se construye y se le da una imagen final de lo que fue o de lo que podría ser en algún momento. Y fue extraño, porque después nos dio la Erika una metodología, nos dio un resultado que fue un paper súper gordo,
que leímos y nosotros decíamos, pero ¿cómo? ¿Cómo? Así como sacar la información de todas las personas que participaban para componer una mirada, por así decirlo, o una reestructuración de cómo se movía lo medial. No sé si era en Chile o en Latinoamérica de alguna manera. Creo que era en Latinoamérica en general. Y en este pero... momento, claro, era como las formas de trabajo y de sobrevivencia en el continente, de alguna forma trabajando en esta área. Entonces, claro, partíamos un poco de eso, como de que era un circuito en crisis, ¿no? Como partir desde que eran muy pocas personas. Por lo general el circuito medial es muy pequeño, es un interés muy de nicho. Y claro, como partir desde ahí, desde de intentar sobrevivir, compartirnos también cómo podíamos sobrevivir cada uno desde su propio territorio y poder replicar también acá. claro, y eso era como en cierta forma sondear esas partes para construir, como digo otra vez, este cuerpo de lo que podría ser este cuerpo muerto, que a nosotros igual nos da un poco de risa en cierta forma cuando la Erika nos decía el cuerpo muerto, porque claramente ella nos explicaba que en el fondo no es que estuviera muerto, sino que es como la forma de investigar los golpes de alguna manera, las partes que se conectan unas con otras. Claro, y Como una reconstrucción de la escena también de alguna manera. Y ahí llegamos al... Porque se rescatan muchos datos, pues, es cierto. Pero siempre nos ha pasado con las mesas de trabajo que después no sabemos qué hacer mucho con ellos. Se recopila demasiado, se sistematiza, pero ¿qué hacer después con eso? Queda encapsulado un poco. Y de hecho creo que en este último festival no aplicamos mesas de trabajo. Y estamos como en esa búsqueda también de una nueva metodología que también nos permita llevar a cabo eso, ¿no? Sí, creo que igual echamos en falta el tema de la mesa de trabajo en este festival. Como dice Pablo, son dosieres, investigaciones que quedan ahí que tampoco las subimos a la web. Es que más que subirlo a la web, como que hace uno también como agente cultural con eso, ¿no? Como lo bajo, cómo hago que esto también se vuelva un poco real o se articule con otras personas, que salga al fin y al cabo de ese circuito reducido. Claro, queda como un archivo en cierta forma, el archivo del caso X, pero de verdad nosotros echamos de menos, yo eché mucho de menos las mesas de trabajo porque a pesar de que se levanta harta data, que en realidad también queda como archivada, también nos hace reflexionar un poco de las cosas en común o de cómo podríamos en cierta forma desarrollar el área futuro común, en una fuerza común de alguna manera. Si eso es lo que hemos tratado de hacer durante mucho tiempo, cómo encontramos lugares, personas que tengan prácticas parecidas para poder levantar una red que nos haga subsistir en cierta forma, como los micelios. Claro, ahora igual, de hecho, hemos estado trabajando con otras agrupaciones de acá del sur de Chile que se dedican a tecnología de distintas formas. Y estamos intentando armar bueno, ya llevamos trabajando realmente un par de años, en esto que llamamos el corredor sur-sur o sur global. Y también nuestra idea sería en algún momento poder trabajar, por ejemplo, con gente de África, de sudeste asiático, como entender también que son problemáticas no solo de Latinoamérica, sino que de cualquier lugar tercermundista. Y que hay una aproximación tecnológica y totalmente distinta. Claro, sí, también hay que pensar en eso, como en la antropología cultural del desarrollo tecnológico. Por eso sí, como filosofía laténica también va un poco más allá de la visión europea, de cómo ellos extractivizaron todo, en la parte que también nosotros somos parte también de esa cultura de alguna manera. Claro. Directamente, no indirectamente. Somos hijos de la colonia. Pero sí, se nos da una ventaja. Sí, hay que dejar de ser tan apocalíptico también de repente con eso, como del apropiacionismo cultural y eso. O sea, desde acá se ha hecho desde siempre, o sea, desde que se extrajo la cultura occidental, acá se asumió y, no sé, pues, acá al menos en Chile existía como la palabra del afrancesamiento, como de la cultura, de las artes. Entonces no sé por qué nos muestra tanto cuando es a la inversa. Si al final somos un híbrido enorme, ¿cachai? Como que estamos hablando en castellano, ¿no? Podemos dialogar y todo, pero es eso, ¿no? Es una mixtura latinoamericana que es interesante también, que hay que trabajar desde ahí. Sí, sí, pues bueno, de hecho no sé, tal vez estaría bien como intentar como profundizar un poquito en esto. Una de mis preguntas
bueno, que pensaba más hacia el inicio, pero que ahora quizás sí la puedo retomar, tenía que ver con el nombre, bueno, voy a intentar como conectar como varios puntos. Tenía que ver con el nombre de toda la teoría del universo, que un poco, eh, pues tiene, o sea, tiene una forma que se puede leer como muy distinto desde lugares muy distintos, ¿no? O sea, si de pronto ese fuera el nombre como de un instituto de por acá de Europa, sería como, o sea, como inmediatamente lo pone como en el folder de cultura colonial, ¿no? O sea, es como de, como por los, como por estas palabras que muy fácilmente se asocian como con nociones como de hegemonía, ¿no? Eh, o sea, toda la teoría del universo, como, es como aquí está toda la teoría del universo. Entonces, bueno, ya nos contaron un poco como de dónde proviene como el nombre, eh, eh, pero sí, yo tenía como esta curiosidad como de por qué nombrarse como, como con esta retórica, eh, y, o sea, como si tenía como, si era como un movimiento un poco como contrahegemónico de alguna manera. O sea, me queda claro que desde Latinoamérica suena distinto, ¿no? Eh, no solo porque, digo, o sea, no solo porque tradicionalmente no sea pues como un centro como de este tipo como de actitudes como hegemónicas o autoritarias, sino también como prácticas quizás un poco como más poéticas y juguetonas, que pasan como por también como por retóricas como un poco como delicadas, riesgosas o como atrevidas, ¿no? Como que siento como que se mueve mucho como de esta manera como en Latinoamérica, ¿no? Como trabajando así como con retóricas o estéticas como eh, que de pronto desde otros lugares serían vistas como un poco como más como, como con prejuicio, porque esto, de pronto hay como una onda un poquito más, como más como de confrontativa o acostumbrada como a, como al choque, ¿no? Como a la fricción. Entonces, bueno, o sea, igual si quieren como andar en el nombre o no, más bien quizás como poner como en contexto como este pensamiento en, como en estas cuestiones como más como socioculturales, territoriales, como la pregunta sería un poco como cómo abrazan o qué hacen ustedes como con esta herencia colonial o cómo ven ustedes o qué, así como qué ven ustedes que se puede hacer como con esta herencia colonial y hacia dónde lleva como un proceso de colonización, porque de pronto es como muy fácil como señalar como, eso es colonial, y esto es de colonial, pero pues no sé, como cuando se intenta como, o al intentar como formular como abstracciones como un poco como más abarcadoras o como intentar como estructurar un poco más, de pronto es como hacia dónde nos lleva como la decolonización, es como vamos a dejar de hablar como, vamos a dejar de usar términos en inglés o vamos a dejar de usar como lenguajes que lenguajes que provengan de Europa. Nos lleva entonces esto hacia un pasado cultural o hacia un centro territorial, o es como, ¿cuál es el horizonte, no? O sea, eh, digo, yo empatizo muchísimo con esta sensibilidad que un poco ya sugirieron como de una hibridización, bueno, como de ser como este híbrido, como ecléctico que pues no sé, quizás no tiene un horizonte, ¿no? Quizás como el horizonte no tiene una forma definida, pero pues un poco la pregunta es, pues va como por ahí, quizás pensando también en términos como de esta metáfora del amo, de la casa del amo y las herramientas del amo, es como la casa del amo no se destruye con las herramientas del amo, no sé si se usa como por allá. Sí, Eh, no sé, como, ¿qué piensan ustedes? Si la casa del amo se puede deconstruir con las herramientas del amo, o si se puede construir otra casa
con las herramientas del amo y un poco también conectando con los términos que están usando ahorita en su convocatoria, como se pueden desterritorializar estas herramientas Sí, así o sea, hacia otros. ¿Cómo ya se hay ven un ustedes? ¿Cómo territorio, o piensan? sea, hay un territorio, claro. Si pensamos como sobre lo de colonial, hay una dialéctica ahí entre como colonizador y colonizado, entender que desde el primer mundo, obviamente, versus nosotros, pero tampoco es tan así, pues. O sea, hoy día ya entendemos, lo mismo que te hablaba recién de esta agrupación de repartidores de economías GIG. ¿De repartidos de economía en qué? GIG, estas economías de plataforma, de celular, Ah, ya, Uber, ya. Ah, Rappi. claro, sí, sí, sí. Sí. Entonces, claro, en conversaciones con esta agrupación, también es una agrupación que está como bien interiorizada, ¿no? Han viajado a algunos simposios y seminarios que se han hecho sobre esto. En Barcelona han estado invitados un par de veces y han sacado algunos modelos. Bueno, grandes rasgos son gente que también problematiza sobre su propia ¿Cómo se condición. llama la organización? Perdón. Se llama Cooperativa por la Chita. Y por la chita es ¿Por una... la chita? Por la chita, claro. Es una expresión chilena que es así como decir algo... Como si por la chita. Claro. Muy ¿Qué es la parecido chita? pero más. Como que significa, claro, así como una exclamación sobre algo que pasó. Así como que tal vez que está mal, así, oh, por la chita, porque se me cayó esto y se rompió, una cosa así. Pero ellos lo Ok. asimilan como al chita, al animal que es rápido, entonces como por reparto, por ahí va como su juego. Ok. Pero hablamos, claro, que ya es ser de colonial versus qué. O sea, de partida acá en Chile también hay muchas empresas que están colonizando estos territorios, ¿cachai? Y que son de gente desde el mismo territorio. O qué pasa, por ejemplo, con las corporaciones, que entendemos que son las que hoy día están colonizando todo. O sea, Uber es enorme y es el gran, creo que un gran aliado de los procesos migratorios y de desplazamiento. O sea, entiendo que también partió un poco así para la primavera árabe y ha estado acompañando el proceso de migración venezolano acá en Latinoamérica a la par. Entonces, ¿de dónde viene esa colonización también? ¿No? Como ya no es solamente cruzar el charco y decir, oye, tú fuiste alemán, tú fuiste español. O que Sino vengan los que, gringos. claro, ahora ya que es ese algoritmo, porque también puede ser que eso, ya si lo inventó alguien con una cierta nacionalidad, después se lo puede vender a un hindú, ¿no? Y el hindú lo va a terminar aplicando y tal vez va a desarrollar un algoritmo un poco más nefasto también. O lo vendes a Falabella. Entonces, esa decolonización, ¿hacia dónde va también? Como, ¿de qué nos vamos a decolonizar? Uh-huh. Sí, ¿Y también cómo? por ahí, Sí. bueno, como retomando un poco por lo lúdico del juego de palabras, en realidad nosotros nos pasó en algún momento que toda la gente decía, oh, pero ¿qué se creen estas personas que se ponen esos nombres? Así como, wow, se creen demasiado. Como que en realidad también fue un poco el tema lúdico y creo que también está en el continente, generalmente creo que es como una respuesta a las crisis constantes en las que vivimos, tomar todo por el lado lúdico, por este lado así como más chistoso, como esta poética de una respuesta en vez de la respuesta al sufrimiento, como decía un amigo, que de verdad es un continente que sufre mucho, con una respuesta como chistosa, por así decirlo. Tal vez es más cercana al meme que la Sí. pregunta existencial. Claro. Ya. Latinoamérica viene siendo un meme en cierta forma, sí, tienes razón. Pero también apoyo a Pablo la idea de colonizarnos, de que aquí se ocupa mucho la palabra de construirse, así como para, digamos, para los movimientos feministas que fueron bastante fuertes, como desconstrúyete de tu masculinidad o deconstrúyete del machismo, que en el fondo yo creo que quizás lo de construirse y lo de la colonialidad es nada más que hacer consciente los relatos hegemónicos que han estado. Nada más eso, ¿cachai? ¿No? Y cómo también, en cierta forma, estos relatos hegemónicos o estas corrientes de pensamiento o estas herramientas que han entregado la cultura colonial, que si una vez fue España, otra vez fue Francia, después fueron los gringos, ahora son las transnacionales, nos van entregando, si también son herramientas. Cómo nosotros hacemos conscientes de estas herramientas y las ocupamos, pero las ocupamos ¿para qué? Para rescatar el continente, para tener una identidad cultural continental, que el latino no sea solo la persona que canta reggaetón o despacito,
No sé, pues a mí me ha pasado, por ejemplo, que una vez estaba en Suiza y pensaban que era mexicana, y porque todos los latinos tienen que ser mexicanos o colombianos o brasileños, entonces hay una cantidad más de países en todo este continente. ¿Cómo lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Y esa es la pregunta, ¿para qué? Para poder como combatir la máquina extractivista, o para levantar un pensamiento propio latinoamericano de alguna manera, o construirse como alguna vez pensó el sueño bolivariano, como, no sé, pues nuestro propio amo y esclavo en cierta forma dentro de... Claro, no hay estrategias claras, eso es como algo que se va a ir viendo, se va construyendo, no sé, en una conversación también con personas que van apareciendo en la residencia, hablábamos de que querían regenerar un lugar que está como en disputa hace mucho tiempo con una industria pesquera. Y claro, hay parte de la agrupación que está en contra y que no hay que hacer nada con la pesquera, hay que solamente tirarle piedras. Pero también sé que aquí vamos a llegar con eso. Realmente estaban abogando ahora como por hacer llevar a cabo una ecología regenerativa, ¿no? Y para eso se necesitaba obviamente trabajar con la pesquera, porque ¿quién es el que también tiene la capacidad de incidir a gran escala? O sea, entendemos que tal vez hay 50 personas no sé, en 100 metros cuadrados, pero no darle herramientas o la capacidad técnica de poder incidir en eso, de dar vuelta a lo que se haya hecho mal, de buscar nuevas alternativas. Entonces, claro, para uno bien es difícil transar con eso, pero son estrategias que hay que ir buscando. O sea, no hay nada dicho. No hay... Sí, yo creo que más que nada preguntarnos qué queremos, a dónde vamos, porque en realidad puede haber una perspectiva de este país. Yo podría decir que Chile no tiene un futuro, un lineamiento de lo que es un país, de qué país va a ser. Este país se ha construido, quizás previo a la dictadura había una idea de país a futuro, no sé, pues con Allende, que iba a tener este desarrollo tecnológico, iba a llegar a ser tal. Con la dictadura eso se frenó y se convirtió netamente en una colonia del libre mercado. Pero ahora tampoco tenemos una idea de qué va a pasar, más que nada extraer y que en cierta forma la clase empresarial siga existiendo y nosotros sigamos siendo en cierta forma los esclavos, directa o indirectamente, de las corporaciones de alguna manera. Entonces, ¿lo hacemos país a país o lo hacemos como una plataforma continental? ¿Cuánto tiempo más van a importar los países? O sea, Sí, tal vez ya para abajo también es un formato en descenso. ¿Cuál es nuestra identidad también? O sea, en el fondo, por eso yo creo que esta área, como el arte medieval, el arte de tecnología, igual tiene careta este proceso de como retrotraer o en cierta forma estos neos ancestralismos, de alguna manera, ver en las culturas indígenas sus desarrollos tecnológicos, sus cosmovisiones y traerlas al presente, hibridizándolas con las visiones actuales de alguna manera. Yo creo que estamos en ese proceso, no podemos dejar de lado toda la historia indígena que tenemos y que desconocemos, porque ese relato también es un relato que viene de manos de los españoles. No tenemos más que el Popol Vuh, que está visto como un mito de alguna forma, o algunos relatos. Y ficcionado también por todos. Pues, no sé, aquí también pasa mucho que hay como una reconquista de lo que fue la cultura mapuche que se perdió, por eso se está intentando recuperar. Porque claro, no hay escritura, era todo de boca en boca. Y ha pasado mucho que a través de ciertas investigaciones de residencia han aparecido datos de que mucho de lo que se dice no era tan así tampoco, ¿no? Como que se van creando mitos locales que de repente también van velando más el conocimiento. Entonces, ¿qué también agarrar de eso? Tampoco sacralizar tanto como que todo lo pasado fue muy bueno. Quizás hubo muchas cosas buenas, hay que sacarlo de ahí también, ver cómo lo entendemos, pero nuevamente mixar cosas más contemporáneas. Claro, y bueno, siempre con el relato de la ciencia ficción o la hiperstición, yo creo que esa es la gran herramienta que tenemos nosotros, ¿no? Claro, imaginar. Imaginar siempre. Sí, de acuerdo. Siempre, bueno, me queda la pregunta, ¿no? Pero igual ya para otra conversación, pero de cómo las culturas de los pueblos originarios se integran, si se quieren integrar, si quieren volver a compartir sus conocimientos, sus tecnologías, sus cosmovisiones con
pues bueno, con una cultura hegemónica occidentalizada. En fin, como que ahí hay algo también interesante, ¿no? Que me parece que desde luego desde las prácticas artísticas, las artes mediales, el pensamiento, la técnica, se podría, ¿no? Como abordar, cuestionar, interrogar. Y bueno, y también eso, cómo generamos, ¿no? Los puentes, las herramientas para entrar en conversación con estas comunidades y compartir, o sea, que se genere un intercambio, ¿no? Que, epistémico de conocimientos, en fin. Es una pregunta abierta, no es como, solo me preguntaba cómo hacemos eso, ¿no? Sin volver a caer en el extractivismo cultural, epistémico, en fin. Sí, cierto. Pues a menos de que quieran, bueno, si quieren, si tienen algún comentario al respecto, si no, pues también un poco como por la hora, quizás yo propondría como girar un poquito hacia otra dirección para ir cerrando, pero no sé si tienen como primero un comentario sobre esto. Yo tendría Yo, uno pequeñito. ajá, venga. En Chile hay una raza de perro que no es una no raza en realidad, que se llama el quiltro. El quiltro es aquel perro callejero que nació de la mixtura de muchos perros y que en el fondo su ancestralidad siempre ha sido estar en la calle. Entonces hay personas aquí que proponen que de cierta forma Latinoamérica tiene una cultura quiltra, por así yo no sé si en México tienen esta clase de perro callejero que es de todo un poco en realidad, que no es un perro de raza, por así decirlo. Entonces, Sí, pues se les dice criollos por acá, bueno, en México. bueno, aquí se dice quiltro. Y lo Ah, otro que es estaba muy chistoso, ¿Quitro? la teoría quiltro, le Órale. estaba hablando unos chicos acá. Y lo otro que, lo segundo que me interesaba es que era chistoso, que nosotros proponía el colectivo artístico acá que se llama Tu Trabajo Utilidad Pública, que es lo hechizo, y que es transversal también a toda Latinoamérica, como este desarrollo tecnológico, que es, por ejemplo, no tengo un ventilador, saco el motor de la lavadora y hago un ventilador con eso, entonces como la reutilización, debido a la precariedad muchas veces de cosas tecnológicas, como ocurrió en Cuba, que por ejemplo llegaron muchas cosas rusas que ya no tienen cómo ser arregladas porque no existen los repuestos, y se transforman en otras tecnologías. Son tecnologías precarias, son hechizos, un poco entre como los hechizos lo mágico y los hechizos manual. Entonces, creo que Sí. también denotan mucho lo que es este continente. Es un uso súper cultural porque de hecho cuando empezamos a relacionar con agentes de Brasil, el lenguaje, o sea, el idioma obviamente era una traba, una brecha. Pero empezaron a aparecer justamente estos usos culturales que también nos dan como esa cercanía. Creo que ya lo llaman gambiarra y tienen teorización y sobre todo lo mismo, si al final es lo que la gente vive el día a día. En Cuba también, como dice Susana, llegan a levantarse manuales, como, claro, como ayer todo seriado y todo llegaba gubernamentalmente, todas las personas tenían la misma lavadora y el mismo secador de pelo, entonces podía hacerse un manual que se pasase de mano en mano, enseñándole al resto cómo armar esos hechizos. O el uso de internet, esas cosas también, como que no hay internet, como crearon sus propios servidores para tener internet en Cuba, entonces como eso, siempre pillarle el truco al aparato, por así decirlo, y transformarlo y apropiarse de él. Las narcotecnologías tienen mucho que ver con eso. De hecho, la otra vez estaba hablando con un chico colombiano y nos mostraba unos ejemplos de submarinos hechos con tambores. Como que por ahí, o no sé cuánto también se demora la gente realmente en aprender a programar Arduino y armar alguna automatización. Y no sé, en las cárceles la gente programa clonadores, ¿cachai? De tarjetas. Como que también hay de esa precarización, hay una... Me da risa hablar en narcotecnología. Que digo, son muy sofisticadas, o sea, tienen casi que lo mejor de lo mejor del país, ingenieros así trabajando para ellos, o sea, no son tan precarias, no son tan precarias. Sí, Pero bueno, hay niveles, ¿cierto? sí, pero sí hay toda una reutilización y una reinvención como de tecnologías, pues, para aplicarse a la industria narco. Sí, sí, Claro. sí, sí.
Sí, bueno, eso nada más, pues no sé, Jan, querías hacer otra pregunta. Sí. No, pues bueno, quería retomar esta idea de pues bueno, que nos compartieran por ahí como las iniciativas como de formación que tengan en el radar, como en Latinoamérica, pues como de formación como en pensamiento tecnológico, pensamiento de la tecnología, pero también como esta formación práctica en la que se han enfocado mucho. Ya nos mencionaron un par hace rato, como antes de comenzar a grabar, pero sí, ahora quisieran como mencionar como las que les vengan a la mente. Sí, hay varias. Bueno, está otros presentes en Colombia, Platoedro, pero Platoedro, a pesar de que Platoedro es más como territorial. Sí, pero han llevado un proceso de educación territorial justamente tecnológico interesante. Platoedro es una casa cultural que está en la población en Medellín, que trabaja con la gente que vive ahí, desde del huerto comunitario hasta la programación. Todo desde la cultura libre. Desde la cultura libre, entonces como que se trabaja desde ahí. Nosotros trabajamos con un chico que se llama Juan Jaramillo. Juan Jaramillo, que salió del mismo barrio, estudió en Platoedro y ahora es profesor de Platoedro también, y bueno, live codero de corazón ahí. Live coding se mueve mucho también por este lado del continente. Claro, entonces es interesante su ejemplo, porque él es nativo de Linux. Aprendió Linux desde niño dentro de Platoedro. Entonces, también eso, como digo, deja al fin y al cabo una huella también. Claro, cultural. no sabe ocupar ni Windows ni Mac, entonces también ahí Ah, ha sido una problemática para sus talleres. Dentro del mismo también está la plataforma Simetría, que hace hasta un tiempo era solamente arte sonoro y también desarrollaba formaciones, y también es un festival que se llama Pupun Shashkan, porque ellos aman el quechua, son peruanos y están en ese rescate, y creo que están trabajando en hacer un código. Están desarrollando un lenguaje de programación basado en el quechua. En el quechua. O sea, disculpe, el quechua. En el quechua. Están trabajando una chica mexicana que se llama Marian Teixido, no sé si la conocen. No. Wow, Marian, Teixido. ¿cómo? Ah, Marian Texido, sí, me suena. No es de... tiene un colectivo, ¿no? Sí, tiene un colectivo, no me acuerdo cómo se llama el colectivo. Bueno, ellos trabajan mucho, están trabajando eso, pero el Marco Valdivia, que es la persona que impulsa Asimetría, lleva, no sé, 17 años trabajando en el área, y también solamente autogestión, y ahora que en Perú se abrieron los fondos, porque también pasa mucho que nosotros en Chile reclamábamos, ay, los fondos de cultura daban poca plata, pero después saliendo del continente nos dimos cuenta que no todos los gobiernos dan plata para cultura ni fondos concursales, entonces como que ahí empezamos a sentir mega agradecidos de lo que ocurría acá. Claro, y hicieron un poco esa misión también como de mantener esta escena tecnológica, artística que existe, pero al poder tener recursos acá e invitar a esa escena para acá también seguían propiciando eso. Creo que es Pan Arts también en Buenos Aires hay varias iniciativas. Creo que hay como algunas que son institucionales y otras que no. Pan Arts es como que últimamente estaba haciendo una formación en ciberfeminismo. Entonces estaba convocando a varias artistas que trabajan en el área. El máster de la UNTREF también es interesante. Claro, el máster de arte y tecnología que también desarrolla formaciones. En realidad, ciclos de charlas de pensamiento crítico hay varios desde Argentina hacia acá. Sí, lo interesante de la UNTREF es que también tienen profesores como mexicanos, ecuatorianos y muy jóvenes todos. Entonces están apostando como por eso. Es interesante. Y el resto creo que también son como... bueno, como nosotros, como estos nodos, un poco de flujos de conocimiento, pero que son un poco más volubles, que de repente tienes recursos para hacer algo, le das 6 meses, después pagas, pero igual tienes otras pequeñas ofertas entre medio. Y ahí, claro, también está, por ejemplo, Liken en Punta Arenas, acá en el sur de Chile, que también este año empezaron con su programa de formación un poco más estructurado. Y bueno, y la gran red de talleristas que se andan moviendo siempre por Latinoamérica. De la puta Electronics, que claro, que son bolivianos argentinos.
se daba mucho la migración dentro del continente, también eso estaba bien chistoso, que uno pensaría que generalmente uno migra siempre hacia afuera, Estados Unidos, China, Japón, así, Europa, pero hay alta migración interna de Ecuador, Argentina, México, Argentina. Sí. Como es, lo importante sería generar una plataforma de investigación desde acá y que la gente, claro, no tuviera que moverse tanto, sale más barato además. Bueno, se trata bastante de eso. La gente de Cuna, que también ha hecho un buen trabajo ahí, UNAMEX. O el gobierno colombiano, que igual financia mucho lo que es arte, ciencia y tecnología, IDARTE, Plataforma Bogotá. Entonces, como que lo que ha pasado es que cuando nosotros igual nacimos de alguna forma, empezamos a buscar símiles. O sea, en el fondo como un llamado así como el patito, a ver si había un eco que resonara y nos respondieran de alguna forma. Y pasó, entonces como que es súper bonito eso, como decir, aló, hola, ustedes que no son, como que, tal como ustedes no nos escribieron, hola. Nos ha pasado bastante ahora con el tema de las redes sociales, que, hola, somos no sé quién, quieren convertir, o veamos cómo hacer vinculaciones, y en la medida de lo posible, igual se hacen, si es necesario, si en realidad la única forma de nutrirnos, yo creo que es como conociendo la experiencia y haciendo osmosis, de alguna manera, o sea, como replicando esto de la organicidad, entendernos como cosas vivas, no sé, pues como seres sería súper importante también, no somos empresas. Sí, me pasó un poco de todo durante un tiempo que al menos en el Cono Sur se le dio mucho auge a la industria creativa, a la cultura naranja. Por acá también. Pelear un poco con eso, porque como quiero decir, no, bueno, digo, tú eres maker, no, bueno, no sé, tengo una computadora, trabajo en un computador, pero no estoy buscando I+D, ¿cachai? No es ese rollo. Aquí los makers se cayeron, nos dejaron de funcionar. Es que tal vez era un modelo muy ficticio, o sea, todos querían buscar $1.000.000, llegar a Silicon Valley y era falso, no sé. Entonces fue, claro, un poco como también cómo dejar en claro que si bien utilizas las mismas tecnologías, es otra la forma de utilizar esa herramienta, ¿no? Para buscar conocimiento, no lucro. Pero como dice Susana, creo que se cayó un poco eso ya. Sí, por acá también tuvieron su auge, se abrieron laboratorios por todas partes, la Ibero, así todas las universidades privadas tenían el suyo y de repente pasó un poco de moda, quizás cuando la expectativa de viajar a Silicon Valley murió, fue como la financiación también se fue ahogando. Pero sí, hay que armar esa plataforma de espacios, comunidades independientes por Latinoamérica. Digo que ustedes están justamente trabajando en eso y abonando, ¿no? Que esas redes existan. Y eso es maravilloso. Y pues sería bonito como poder seguir colaborando, integrarnos como, y agrandando como esa red. Bueno. Algún momento es un gran plenario. Oigan, sí, es que nos conocemos poquito, otros están creciendo, otros ya están muy viejos, pero somos muchos. Hay unos que son ancestrales también. No, nos dieron material, así yo estaba tratando de anotar material para ir indagando, porque bueno, yo la mayoría de los colectivos que han mencionado no los conocía. Entonces, y se me ocurrían a la vez un montón aquí en México trabajando también desde el ciberfeminismo, o pues por ejemplo como Dani Sepúlveda con Más Shakira menos Foucault, en fin, como que hay también aquí gente, ¿no? Que me resuena de repente con su trabajo. Brasil también es un país súper activo en torno a la reflexión tecnológica. Este año estuvimos trabajando con 2 chicas brasileñas para el festival, pero Denise tenía un rollo súper interesante que era la democratización de las tecnologías, ¿cómo se llama? Astronómicas. Claro, un poco como desde, no sé si es lo mismo, pero como cercano a las ciencias ciudadanas, como poder apropiarse también un poco de investigaciones y saber si que realmente esa estrella está a 200 años luz, ¿no? Como hacer tu propio sondeo. Y que también se nos venía justamente a entrecruzar con los procesos de residencia.
Sí. No sé, fue justo el momento de que estábamos en festival y había un derrame enorme en Lota, entonces como que la comunidad decía que había pasado algo que no pasaba nunca en ese lugar, pero después decían, no, esto es tranquilo, esto es normal, es parte de un alga, pero realmente no era parte de un alga, entonces, ¿cómo también uno puede empoderarse de esas tecnologías y poder hacer tu propio sondeo? Claro. Usarlas, ajá. Hay un festival de arte y astronomía en Brasil que también está interesante porque también trabaja toda esta línea como fronteriza. En realidad estas son puras fronteras, como ir a descubrir espacios o mezclar espacios que... Sí, yo creo que según yo esto es como un espacio residual, ¿no? Como donde todas las cosas tienen sus clasificaciones, todas las expresiones artístico-culturales, pero donde las que no la tienen terminan cayendo dentro de las medianas. De alguna manera. Es feo igual que sea como el espacio residual. No, ese... sí, No está mal, no está mal. ¿Te acordás de eso? Salón bajaba. Hechizo. Es que me acuerdo mucho de una película donde todo era como tenían sexo por realidad virtual con Sandra Bullock y en un momento bajaban como al inframundo y el inframundo era latinoamericano. ¿Qué película, ¿Qué película? Sí, Referencia fílmica. Ay, una película. El Demoledor se llama, ¿no? No sé, una película. ¿Cómo se le Wesley Snipes? ¿Cómo dice? Claro, como que Stallone queda criogenizado, pero despierta en el futuro, porque también el malo queda criogenizado, entonces está quedando una escoba, y lo despiertan para detenerlo, y claramente el futuro todo es como muy digital, las relaciones humanas, pero claramente en un momento bajan así como el mundo subterráneo es como peruano, mexicano, una cosa así como... Es Latinoamérica, literal el sur. Era como, por favor, así como no hay una fuente, entonces quizás limpiar un poco eso y hacer como que el futuro solarpunk de alguna forma nazca de aquí. Esa es como una perspectiva, ya basta de esta, como decir, distopía de alguna manera implantada por la ciencia ficción occidental o hegemónica y quizás de que en nuestro continente nazca una ficción no distópica, pues. Oigan, sí. una peli que podría ser la contraparte de esta, es una peli mexicana, se llama Dream Dealers. Se la súper recomiendo. Así, ciencia ficción de low, es bajo presupuesto, low budget, y así está increíble. No, véala. Sí, véala. Está difícil de encontrar, pero yo creo que sí se puede descargar de torrent o algo así. Claro. Sí, creo que también hay un libro que se llama El Tercer Sol, una cosa así, que es como un compendio de ciencia ficción latinoamericana que es bastante bueno. Sí, sí. Entonces se los voy a mandar por el Telegram, sí, porfa. Que es un compendio porque también se está postulando esta idea de la hiperstición y la ciencia ficción latinoamericana, hacia dónde va, y es como un estudio literario acerca de aquello. Entonces también es como interesante, porque también plantean esto mismo, por qué lo distópico, si aquí podríamos plantear no la distopía, sino como el solarpunk hacia el futuro. Tenemos todos los recursos. La futurotopía en Latinoamérica. De hecho, nosotros estábamos trabajando con un amigo de esa terminología, la furotopía, le pusimos como el lugar del futuro, un no lugar del futuro en realidad. Entonces, no sé, sería bonito que fuéramos conversando estas cosas y fuéramos construyendo cosas en común o teorías en común o ideas en común. Creo que es lo interesante de las redes en cierta forma y de conocer personas. Lo que llaman más que nosotros pelar el cable. Pelar el cable, pelemos el cable. Sí. Y hablando de espacios para encontrarse y hacer redes y todo esto, ¿les gustaría contar sobre la convocatoria que tienen ahorita abierta? Esperando que podamos lanzar este video antes de que cierre la convocatoria y sirva un poco de difusión. La convocatoria cierra el 15 de julio, pero en general a veces igual la extendemos un poco más, depende de la cantidad de aplicaciones que hayan llegado, pero la convocatoria de residencia de este año está enmarcada entre un seminario que vamos a ejecutar en noviembre que se llama Cuerpos, Territorios y Disidencias Maquínicas. Un poco haciendo también estas mismas preguntas, ¿qué es la máquina? ¿Qué es el territorio? ¿Qué es el cuerpo? Porque el cuerpo siempre es humano, si también un territorio es un cuerpo de agua. Como podéis jugar con estas tres acepciones. Hay tres territorios a los que se pueden postular.
Lota Colcura, que es donde siempre trabajamos, que es este territorio entre minero y maderero, súper extractivizado. Concepción como dispositivo tecnopoético, la ciudad como dispositivo tecnopoético, y creo que el otro se llama procesos hídricos, que en realidad no es como una residencia territorial, o sea, va a ocurrir en Concepción, la persona va a vivir en esta ciudad, pero la idea es que se levante una investigación en torno al recurso hídrico que tenemos. Como ya mencionaban anteriormente, nuestra ciudad está imbuida en agua, de alguna manera. Humedales que están también siendo afectados por la inmobiliaria, el río, que ya es muy triste, el mar que quiere ser intervenido, las lagunas ciudadanas que están contaminadas. Entonces, como que si se pudiera trabajar el relato hídrico de alguna forma, sería fantástico. Claro, y ese es como más nómade, ¿no? Entre algunas playas cercanas, como si se relaciona también con el paleocauce del Biobío. Y bueno, estas residencias se van a llevar a cabo desde el 10 de octubre hasta el 19 de noviembre. Y bueno, ahí en el link que también se puede compartir de las bases, ahí está más detallado como las condiciones y todo. Pero lo único que es como interesante, o sea, como importantemente detallar es que, claro, la residencia de Lota Colcura es un poco más agreste. Sí. Es una casa que queda como frente al mar, por afuera pasa un tren, es como también una casa siempre en constante construcción. Se espera también que el mismo residente realmente tenga pequeños aportes en eso. Sí, un territorio un poco más rústico. Claro, y también más alejado de agentes socioculturales o... No sé si de gente sociocultural, está como de gente más intelectual. Ese es como es un lugar como mucho más sincero en eso también, ¿no? Como de cómo vivir. A diferencia de Concepción, que claro, aquí también es una pequeña capital, entonces sí hay movimientos, sí hay agentes, también hay organizaciones muy activas con las que trabajan y todo eso. Pero, y eso es lo importante, ¿no? Que se espera que las postulaciones estén enfocadas en trabajos territoriales y de la mano con ciertas comunidades, no solo llevar procesos personales de investigación. Claro. Por ejemplo, Gabriela Mungía tuvo una investigación en ese mismo lugar en Lota Colcura y con un robot que dibujaba las mareas. Estuvo como mucho tiempo con un sensor, con una boya, registrando como los movimientos de las mareas y tenía un robotito que dibujaba ahí. Eso ya era como un resultado un poco más instalativo, por así decirlo. Hay otra gente que ha terminado con videos, otras con fanzines, entonces tampoco como que se exige un término de obra, por así decirlo, sino más bien un proceso, que es como lo que más nos importa. Y bueno, nosotros como plataforma ofrecemos casi todo, pues, los traslados, la estadía, la alimentación y cierta cantidad de dinero para los materiales, así como asistencia territorial y vinculación con las comunidades. Está increíble. Wow. Sí. Y un buen pretexto para volver a esto de tecnologías de la naturaleza, ¿no? ¿Y cómo se planea la difusión como de los proyectos que resulten de esto? O sea, se planea como... Ajá. Es que generalmente hacemos una charla con los residentes un tiempo después que se hizo la residencia, porque nos hemos dado cuenta que en el tiempo no se puede terminar la residencia y hacer al tiro como la reflexión del proceso, sino que tiene que pasar un tiempo, entonces tiene que digerir y de ahí como que realizamos charlas online. O bien si tenemos festival el año que viene o el próximo, también vienen invitadas al festival a charlar. Pero generalmente del proceso de la residencia siempre hay una documentación audiovisual. Entonces salen cápsulas de lo mismo. Hay no sé si es un documental en cierta forma. Sí, van siendo algunos pequeños de repente entre medio del proceso y también una más recapitulatoria del proceso en general que sale, no sé, unos 2 o 3 meses después de que termine la residencia. Y también son incluidas en las memorias siempre, del Centro Cultural anuales. Entonces tiene claro como el proceso tiene un resultado audiovisual y un texto editorial también de alguna forma. Claro. En otras ocasiones lo hemos hecho que coincidir con el festival y por ejemplo este año terminaron también una muestra en sala, pero para esta versión creo que no vamos a tener exhibición de los resultados. También queremos abocarnos a que se quede más en el proceso, más que en que esté enfocado en que tal vez ya en 2 meses más tengo que tener una obra y darle por ese lado, ¿no?
que se diluya más en el estar, en el convivir y en esos aportes más. Claro, entonces si hay alguien que tiene una investigación abierta, quizás pueda venir con ella también hacia acá, entonces tampoco es como netamente una convocatoria para artistas o artistes. No, claro, la idea es que sean investigadores bueno, al menos nosotros también entendemos un poco así la investigación como multiplataforma, o sea, lo que estoy haciendo estéticamente también lo estoy haciendo a nivel de pensamiento, lo estoy aplicando a nivel, no sé, de mi idea de vivir con las otras especies. Entonces, como desde donde venga tu conocimiento, la idea es que puedas hacer una investigación que aporte en ese sentido. Uh-huh. Sí, suena súper chido. Este año no puedo aplicar, pero sí, pero en años próximos, si continúa este tipo de convocatorias, estaría muy chido poder aplicar y visitarlo por allá. Siempre continúan estas convocatorias. Sí, además que de poquito hemos ido desarrollando como un sistema que nos interesa, que es este de 3 residencias simultáneas. Porque creemos que, bueno, cada una va en un territorio, pero entre medio tienen días en los que se van juntando, aportando a la residencia del otro, y también hemos tenido residencias de una sola persona, pero nos damos cuenta que cuando hay 3 personas trabajando juntas, se arma un relato en común, también avanzan mucho más rápido, porque de repente uno está, no sé, 2 o 3 semanas en un lugar, como que se traba con un pensamiento, y estar hablando con otras personas que están en procesos similares también te permite realmente esta parte y seguir trabajando o darte cuenta cuando vas por otro lado. Entonces creo que, o sea, pues creemos que se complementan muy bien estas residencias conjuntas. Y ese es el formato que creo que pretendemos también mantener hacia el futuro. Sí. Oigan, súper. Pues yo creo que no les quitamos más tiempo. Estoy sufriendo, Susana, porque tienes que ir a tomar tu avión y estoy así de, son las 2:30. La 1:30 ya. Así que ya, eso no hay problema, como que me puede dejar todo ok para llegar, tomarlo e irme al aeropuerto, además que de aquí al aeropuerto son 15 minutos, entonces tampoco es como... Ok. Todo calculado. Bueno. Pues allá. ¿Quieres bueno, damos formalmente por finalizada esta conversación. No, pues muy chido sí, platicar con ustedes y sí, esperamos seguir en contacto y compartir referencias y todo. Vamos a apurarnos para sacar este video y que pues pronto. La banda que esté escuchando pueda pues interesarse y aplicar también a la convocatoria. Sí, nosotros aparte de aplicar, ¿qué otra palabra usamos? Postular. Sí. Postular. En el español latino decimos aplicar, pero en español chileno decimos postular. Ok, postular a la convocatoria. Sí, pues nada, muchas gracias y sí, qué gusto. No, gracias a ustedes. Sí, ha sido un placer. Sí. Nosotros no sabíamos cómo decir si era Arjan, porque es un nombre que no conocíamos, o Arián, sería un Yot. Es Arián. Sí, pues es un nombre en sánscrito, o sea, es como de la India, entonces es como un poco como Ergen, sería como la pronunciación así un poco más, como más como cercana como al original. Yo digo como Arjan, así como pues un poco como entre esa pronunciación medio árabe y pues en español, Arjan, pero en realidad a mí me divierte que la gente todo el tiempo encuentra su propia manera de pronunciarlo, entonces todo bien. Gracias, Arián. Sí. Y gracias, María, de nuevo. Estamos en contacto entonces en conversaciones. Tenemos todo. Sí. Así, gracias. Muchas gracias a ustedes. Pues un abrazo. Muchos abrazos, buen viaje. Sí, buen viaje.